el voltaje y el número de espiras iban de la mano. Más espiras tiene más voltaje. Pero que en el caso al revés, ocurría lo contrario con las espiras y la corriente. El que tiene más espiras lleva menos corriente en su transformador. Entonces, como les decía, chiquillos, vamos a ver distintos ejemplos donde se realiza este tipo de ejercicio. Esta parte era para el B, porque el B recién la va a ver mañana. Y esto que verán ese salto. Entonces, recordar la relación voltaje-número de espiras, que es directa, mayor espiras, mayor voltaje, y la relación inversa entre la corriente y el número de espiras, que a mayor corriente tienen menos espiras. Ahí se va al revés. Entonces, vamos con los ejemplos. Dice, en un viejo transformador solo se sabe que posee 80 espiras de salida, un voltaje de entrada de 190 volts y de salida de 200 volts. Además, se sabe que la corriente de entrada es igual a 1,2 amperes. Determine la corriente de salida y el número de espiras de la bobina primaria. Ahora ya nos están dando un dato que puede ser súper importante, que es el número de espiras de la bobina de entrada. Voy a ocupar esta herramienta mejor para hacerlo más rápido. Entonces, ¿cómo hemos dicho que vamos a hacer esto? Que era anotar primero que todos los datos. Esto es lo que no me gusta, esta que se cambia cuando hago rayas, se cambia solo. Entonces, ¿qué era colocar? La bobina de entrada, la bobina de salida, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida. Entonces, vamos viendo. Esas espiras, las 80 espiras, ¿a qué espiras corresponden? De salida, ¿cierto? O sea, a la 1 o a la 2, 2, ¿cierto? 80. Y acá hay un poquito más, chiquillos, en su caso también, aquí es un poco más evidente porque dice, un voltaje de entrada de 190, entrada sería 1, ¿cierto? Sí, 1. Y de salida de 200 volts. Además se sabe que la corriente de entrada, es decir, la 1, ¿okay?, es de 1,2 amperes. Determine la corriente de salida y el número de espiras de la bobina primaria. ¿Por qué les recomiendo, chiquillos, que ocupemos esta técnica para empezar a hacer los ejercicios y plantar todos los datos de una vez? Porque así visualizamos al tiro qué nos falta y qué vamos a tener que buscar en cada fórmula. Entonces, este está más bonito. No tendré los pulmones, pero tengo esto. Entonces, podemos partir por cualquier... Para poder sacar el número de espiras, ven bien ese color, ¿cierto? Sí. ¿Se ve bien ese color, chiquillo, ese como Calixto en su casa? ¿Me confirman por fin? Sí, ya. Gracias. Voy a ver si lo oscurezco un poquito. Ahí sí. Entonces, para poder calcular el número de espiras de la bobina primaria, tenemos que ver cuál de las dos ecuaciones nos sirve. Y como nos falta, queremos despejar un solo dato, tenemos que buscar la ecuación que nos deje solo una incógnita. Si colocamos la ecuación de voltaje y espiras, ¿cuántas incógnitas nos quedarían? Si colocamos esa, ¿cuántas incógnitas quedarían? Una, porque tenemos la bobina secundaria y los dos voltajes. Si hubiésemos ocupado la otra, no nos servía para desarrollar porque nos habríamos quedado con dos incógnitas, que son justamente las dos incógnitas que tenemos en el ejercicio. Entonces, cuando se les presente este tipo de ejercicios, fíjense bien, van a poder fijarse bien, por qué ecuación empezar, porque tienen que darse cuenta con cuál se quedan con una incógnita. Siempre va a haber una de las dos que les tiene el camino más rápido.
Y la otra la dejan en espera para el siguiente desarrollo. Entonces, número de espiras de entrada es el incógnita, ¿o no? ¿El N1? Sí. La de salida son 80. El voltaje de entrada, 190. Y el voltaje de salida, 200. Veamos, miren. El voltaje de salida es mayor que el de entrada. Dijimos que entre voltaje y número de espiras era una relación directa. Más espiras, más voltaje. Lo lógico es esperar que ese N1 sea más chico que el N2. Porque si la bobina de entrada tiene menos voltaje, es porque tiene menos espiras. Eso se lo digo, y usted también antes de calcular, piénsenlo. La bobina de entrada tiene menos voltaje que la de salida. Si tiene menos voltaje es porque tiene menos espiras que la 2. ¿Por qué les digo que piensen eso? Porque al calcular tiene que cuadrarles el resultado. Si al calcular, al despejar, ese N1 les da más que el N2, despejaron mal. Porque se rompe la proporción que vimos delante. Entonces, el número de bobinas de entrada, nuevamente, se va a reducir a multiplicar cruzado. Que sería multiplicar esos dos y esos dos. Sería 80 por 190 y eso dividido por 200. 200. ¿Cuánto da, Sofía? 76 cerrado. Ya, en este medio coincidió. Entonces, si despejamos, chiquillos, en la casa, multiplicamos 180 por, bueno, 80 por 190 y dividimos por 200 nos da 76. ¿Da menos espiras que la secundaria? Tiene menos vueltas que la... 4 menos, pero tiene menos, ¿cierto? Entonces, está bien. Si hubiese dado 89, 150, 1003, algo de despeje mal. Que muy probablemente su error de despeje puede ser en la multiplicación cruzada. La ventaja de esta ecuación de transformadores, que es así de breve, es que el único error probable está ahí. Y bueno, y colocar mal los datos en la ecuación y que les pase algo que hasta a mí me pasó en la U, que era cuando ocupábamos la ecuación de bobina con corriente, colocábamos las corrientes al revés. No se olviden que en el caso de la corriente va 2, 1. Las bobinas, digo, espiras que igual, 1, 2, pero en la corriente no se da vuelta. Eso también puede ser un error que les pase. Me pasó un montón de veces porque me quedaba dando vuelta que, pero si las de voltaje es 1, 2, ¿por qué ahora no? Y claro, porque la relación es inversa. Entonces, ya despejamos la incógnita, porque si hubiésemos partido por esta ecuación, habríamos tenido originalmente dos incógnitas. Ahora tenemos solo una, porque acabamos de despejar N1, la cantidad de bobinas de entrada, 76. Salida eran 80. Corriente de entrada la tenemos, chiquillos. ¿Cuánto era la corriente que entra por la bobina primaria? 1,2. La que nos falta es la corriente de salida. La de entrada, bueno. ¿Ven? Ya me equivoqué. ¿Ven? Eso justamente, para que vean qué pasa, porque es como que uno para que no se mecanicen, ahí donde algo yo me autocito cuando les decía el segundo y tercero medio que no se mecanice con las fórmulas. Aquí los chiquillos vieron que estaba escribiendo el 1,2 arriba y quedaron con los tres con cara de... ¿Cómo le decimos al profe que está mal? No olvidemos entonces. Entrada abajo, ahí sí. Ahí le habría dado un error, pues ya habría dado, como se dice en física, una inconsistencia. Un resultado inconsistente. Renato, aquí el Renato hizo cortocircuito con mi... Va. Ya lo sabía. Me están poniendo a prueba. Estoy poniendo a prueba todos sus top. Ya, 2. Ahí sí. Entonces, ahora sí. No me equivoqué, ¿cierto? Ya, multiplicamos cruzados. Sería esos dos con esos dos. La corriente de salida, que es la que nos falta, que ahora sí estoy seguro que esa es la que nos falta, sería 76 por 1,2 dividido 80.
Eso nos da 1,14. Su caso, chiquillos, pueden ir confirmando también los resultados. 1,14 amperes. Nuevamente, volvemos a hacer la misma lógica que hicimos con las espiras y el voltaje. Veamos, y vamos a rellenar aquí también, 76 y 1,14. Veamos, la bobina de entrada tiene menos espiras, por ende tiene menos voltaje que la segunda. Pero ahora, la bobina de entrada tiene menos espiras, ¿tiene más corriente que la segunda? Sí, ¿cierto? Porque 1,2 y 1,14, o sea, muy poco, pero tiene menos la segunda bobina. Entonces, los resultados son consistentes. Si el profe Diego hubiese seguido arrastrando su error del despeje, del colocar cálculo, que había provocado que el relato hubiese colapsado al final del resultado, si hubiésemos despejado mal, hubiésemos hecho la multiplicación cruzada, mal, hubiésemos multiplicado 80 por 1,2 y lo hubiésemos dividido por 76, habría dado 1,26 la corriente. Y ahí venía el cortocircuito literal. Como la bobina que tiene menos espiras tiene más corriente si dijimos que era al revés. Esas cosas tienen que ir dándose cuenta cuando resuelvan los ejercicios, cuando hagamos la semana de la actividad. Si cuadra con lo que dijimos, si cuadra con ese mensajito que escribí a mano delante. Y si no cuadra, muy probablemente no va a cuadrarles en la corriente. ¿Por qué? Porque pueden caer en los mismos errores o en las mismas inconsistencias que me caí no una ni dos, sino 3 veces. Sí se va. Los de entrada siempre son 1 y los de salida siempre son 2. Primario, 1, secundario. Ahí viene como 1 de primario, 2 de secundario. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Significan? Es la misma forma de resolver. La misma forma de resolver los ejercicios. Pero va a cambiar. ¿Qué falta? Y me voy a dando vueltas con esto y voy a tener que inventar ejercicios con eso. Pero, aunque ocupemos números chicos, números grandes, números como sea, números en verdad, debemos ir fijándonos en esas consistencias, de que cuadre la proporción entre bobina y corriente y entre bobina y voltaje. Si no cuadra como lo dijimos, ahí estamos mal. Ahí hay que hacer un cambio. Y que va más que nada en cambiar las posiciones de los datos y redespejar. Ven que sí, por eso me encanta equivocarme, porque así me ocupo de anti-ejemplo. Como usted no haga eso. ¿Quedó claro, chiquillos, en la casa este ejemplo? ¿En sus casas? ¿Chiquillos? Bueno, eso no quería ver. ¿Sí? ¿Se va los demás? Sofía, Anubis. No, viste todavía, sí. Y no se conectó el Luciano. Ya. Los dos ejercicios que vienen son de la misma, de un sabor un poquito distinto, pero insisto, que es lo que ayuda a aclarar cómo resolver todo esto, es más que el desarrollo, más que, bueno, tanto como, no confundirse en esto, es esta parte de acá, los datos. Porque así nos damos cuenta, por primero, qué nos falta y sobre todo, por qué ecuación ir. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Dice, el transformador del motor industrial posee 1750 espiras de entrada. Si se le suministra un voltaje de entrada de 110 volts con una corriente de 2,5 amperes, el transformador entrega una corriente secundaria de 0,88 amperes. Determina el voltaje de salida y la cantidad aproximada de espiras de salida. Aproximada es porque ya le estoy diciendo que va a decimal. Ahí podemos cerrarlo porque no es tan grave aproximar el número de espiras. Lo que la corriente tendríamos que ser un poquito más cuidadosos. Entonces, otra vez, datillos. De nuevo, esto pueden, como entre comillas, sí mecanizarlo, porque igual es importante que sepamos con qué llenar esta parte. Ya,
Esas espiras son de entrada o salida. Entrada, 1750. Junto a ella se administra un voltaje de entrada de 110. Ahí ya están gritando. Y acá les pregunto, ¿esa corriente de 2,5 amperes va atada a la bobina de entrada o de salida? Entrada, ¿cierto? Porque dice con una corriente, es decir, ese voltaje va asociado con una corriente de 2,5 amperes. Después dice, el transformador entrega a partir de esto una corriente secundaria de 0,88 amperes. Es decir, todos estos tres datos nos aportan el cuarto dato, que es de la corriente de salida. Corriente secundaria, corriente 2, como quieran. Determina el voltaje de salida, V2, y la cantidad aproximada de espiras de salidas, N2, ¿cierto? Eso, al menos hasta ahora vamos cuadrando bien. Entonces, chiquillos y chiquillas, de las dos ecuaciones que tenemos de transformadores, ¿cuál nos deja una sola incógnita? ¿La de corriente o la de voltaje? La de corriente, ¿cierto? Porque aquí tenemos las dos corrientes, pero solo una número de espiras. Y espero esta vez no equivocarme. Ya, bobina de entrada, esa bobina de salida, como corriente de salida, esa corriente de entrada. Número de espiras de entrada son 1750. Las bobinas de salida son las que no tenemos, ¿cierto? Que sería la N2. Consejo, y esto va como para los que sigan el camino matemático por su vida, y los que no tanto, igual, consejo. Sobre todo si alguien va a estudiar algo con la salud, cosas así. Cuando despejen una ecuación, nunca cambien la incógnita por una X, porque con tanto ejercicio después, ¿y qué era la X? Entonces, yo por eso no he despejado como X y le puse N2, porque así cuando yo despeje sé que el resultado me está entregando eso. Igual, corriente de salida, ¿cierto? Sí, 0,88 con 2,5, ¿cierto? Entonces, con eso... ¿Qué pasa, Reina? Con eso despejamos. Multiplicación cruzada, chiquillos. El número de espiras de salida va a ser 1750 por 2,5 dividido 0,88. ¿Cuánto de esos, chiquillos, aproximadamente? 4.971. Entonces los chiquillos acá, chiquillos, que ustedes en su casa también lo pueden ir corroborando, da 4.971 espiras. Ya. 4.971, algo, ¿no es cierto? Corten de 4.971 y ya. Veamos la consistencia de los resultados. Ya. Comprobamos que la bobina primaria tiene 1.750 y la secundaria tiene 4.971 espiras. La primaria es más chica que la segunda. Coincide que la que tiene menos espiras tiene más corriente. Miren los datos. La bobina de menos espiras tiene más corriente que la otra. Entonces, la respuesta está bien. El número de espiras, 4.970, hace que la segunda bobina sea mayor, pero tiene menos corriente. ¿Es consistente? Lo es. O sea, ese primer paso lo dimos bien. Ahora, no nos queda más que irnos con la segunda. Bobina de entrada, esa bobina de salida, como voltaje de entrada, esa voltaje de salida. La bobina de entrada, tal cual como delante, 1750. Quedó horrible ese número. $1.750. Y acabo de sacar la de salida, que eran 4.971. El voltaje de entrada lo tenemos que era 110. Y el voltaje de salida es nuestra incógnita, que le coloco P2 para que no se olvide que es.
Aunque es poco, es que la verdad es que se ocupa poco. En lo que sí son más como más mañosos con los decimales es con la corriente. Es que también la corriente es más delicada en los circuitos porque un cambio muy mínimo puede literalmente hacer explotar un circuito. El voltaje no es tan grave. Entonces, el voltaje de salida va a ser, multiplicando cruzado, 4.971 por 110, y eso dividido por 1.750. No podía cachar por qué se cambia la diapo cuando hago una raya. Parece que es tema de la tableta, pero no cacho. Despejando esos chiquillos, ¿cuánto da? Dejémoslo en 312, ¿ya? 312, aquí sí tiene unidad. Bueno, eso no lo podemos aproximar. Entonces, ustedes chiquillos también en su casa vayan corroborando estos resultados, calculándolos, pero nuevamente, revisemos consistencia. La bobina de entrada tiene menos espiras. ¿Esa bobina tiene menos voltaje que circulando por ella? Sí, ¿cierto? Se cumple la proporción directa, acuérdense que más espiras, más voltaje. La bobina que tiene mucho más tiene, fíjense, prácticamente el triple de espiras, tiene prácticamente el triple de voltaje circulante. Así que, hasta ahora, vamos consistente. Y yo creo que se preguntarán, profe, ¿va a ser más difícil que esto? No. Esto va a ser la actividad. De hecho, vamos a hacer el último ejemplo, vamos a terminar un poquito antes, chiquillos, porque no era mucho en realidad lo que íbamos a hacer. El tercer ejemplo es exactamente igual. Determina la corriente de entrada de un transformador de 5.107 espiras de entrada y 4.999 espiras de salida. Si esta última entrega una corriente de 8,6 amperes. Si esta última se refiere a la de entrada o salida. Salida, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí se va a repetir la misma historia. Van a estar atadas las corrientes con sus respectivos valores. De hecho, lo podríamos hacer si es cortito este ejercicio. No me acordaba que era tan corto. No le puedo sumar uno. No es uno. No le puedo sumar uno. Ay, es que hay espiras así. Entonces, aquí los datos son, miren, acá los datos son menos, porque el ejercicio también da para menos. N1, N2, y aquí solamente corriente 1 y corriente 2, porque voltaje aquí al circuito no le, para este ejercicio no interesa. Entrada 5107, salida 4999. ¿Dónde empieza la fundación? Corriente de entrada es la que nos piden, ¿cierto? Sí. Salida es 8,6 amperes. Eso sí, ya unidad. Entonces, como nos piden una pura cosa, no es más que esa única ecuación de corriente y espiras la que nos va a servir. Entrada, salida, salida es entrada. Sería 5.107 de entrada, 4.999 de salida. Me quedan como largos los números. 4.999. Corriente de salida, 8,6. Y la incógnita es la corriente de entrada. Cruzado nos da que la corriente de entrada que nos falta es 4.999 por 8,6 dividido 5.107. ¿Cuánto de esos, chiquillos? 8, aquí dijimos que sí podía ser decimal, 8,4 amperes. Ya, calcular eso es el camino fácil. Veamos las consistencias otra vez. La bobina de mayor espira tiene menos corriente que la otra. Les costó, porque los números son muy parecidos, pero sí, fíjense, la bobina de entrada que tiene 5.000 y tanto, tiene 8,4, 0,2 amperes menos que la otra. Será poco, pero como les dije antes, a diferencia del voltaje, esos 0,2 amperes de verdad pueden cambiar el curso de un circuito. Así que la consistencia se cumple. Bien, chiquillos.
La próxima clase vamos a revisar la última actividad con nota acumulativa de su vida conmigo en física. Les voy a entregar durante esta semana aquí yo las notas del anterior de flujo magnético que las estoy revisando. Van a ser 5 transformadores. Ejercicios de la misma variedad de lo que vimos ahora. Los 6 van a ser, ¿verdad? 3 bien explícitos, entrada, salida, primaria, secundaria, y los últimos 3 donde van a tener que escarbar un poquito, pero va a haber un dato, ¿se acuerdan del que vimos en la mañana? El ejemplo de la mañana, chiquillos. El ejemplo de la mañana donde al principio parecía que no había todo claro, pero había una palabra que nos dio todos los resultados. Eso van a hacer. Siempre va a haber un dato, porque si no les digo cuál es cuál ahí, no pueden asumir. No es tan camuflado tampoco. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, para que se puedan ir los chiquillos a su casa, para que ojalá lleguen sin novedad, por lo que no esté pasando, por lo que vi, hasta ahora está todo tranquilo. Eso no. Positivismo, está igual que yo. Cuídense, chiquillos, que estén súper bien. Nos encontramos en la próxima clase. Estaba un poco arriba. Y la próxima semana, chiquillos, tenemos la última actividad con nota acumulativa. Así que cuídense y que estén súper bien. Sí, con un puro dato se pueden sacar los demás. Porque un dato te va a dar toda la información de cuál es cuál.